Ya, por ejemplo acá, para el primer ejercicio, ¿no? Para el primer ejercicio, el primer paso que dijimos, igualar la función a cero, ¿no? Bueno, primero anotemos acá, fíjense, la sexta menos x a la quinta por z menos x por y a la cuarta igual a 1, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿esta es una función implícita? Sí, ¿no? Sí, Implícita. Entonces ustedes en el examen no se olviden anotar eso, ¿no? Tienen que anotar siempre la función porque le hemos tirado una clase explicando eso, ¿no? Es una función implícita, ¿sí? Ya saben por qué es una función implícita. ¿Por qué? Porque inclusive la misma pregunta la dice, ¿no? Analícelo como si fuera una función implícita, dice, ¿no? Entonces, es una función implícita. Bien. Entonces, cuando es una función implícita, lo primero que hace es igualar la función a cero. ¿Qué significa eso? X quinta z menos x por y a la cuarta. Y ese valor 1 pasa al otro lado a restar, ¿no? Y listo. Eso significa igualar la función a cero. ¿Sí? Igualan la función a cero. Por tanto, ustedes van a decir lo siguiente acá. Dice, la nueva función está en función de ¿cuántas variables? Está en función de 3 variables. Está en función de x, de y, y de z. Donde x y y son variables independientes y z es variable dependiente. ¿Ya? Listo, entonces aplican la fórmula, ¿no? La fórmula que dijimos era esta, ¿no? Derivada de la función, bueno, derivada de z con respecto de x va a ser igual menos derivada de la nueva función que sería este, ¿no? Lo derivan con respecto de x por derivada de la función con respecto de z. Se anota de forma cruzada, ¿ya? Así. Esa sería entonces la fórmula. Este signo, por si acaso, es parte de la fórmula, ¿ya? Es un signo. Entonces, derivamos la función. Derivada la función con respecto de x. ¿Qué significa? Derivan esta función con respecto de x. ¿Cuánto sería? Esto sería 0, ¿no? 0. Acá, derivada de x sería 5x a la cuarta por z, ¿no? Aquí hay x sí. Su derivada sería así, ¿no? Derivada de x 1, 1 por la constante y el cuarto. Menos 0. Ahora, en la parte del denominador, lo mismo, ¿no? Derivada de la función ahora con respecto de z. Z es variable y x y y se comportan como constantes. Derivada de z sería 6z a la quinta, ¿no? Acá, derivada de z sería 1, 1 por la constante va a quedar menos 5x quinta. Aquí hay z, no hay, 0 se deriva. Este es constante, 0 también. Ordenan esto directamente como queda acá. Bueno, este signo lo pueden utilizar bien en el numerador o denominador. Lo voy a utilizar en el numerador, ¿no? Entonces ingresa ese signo y aquí quedaría 5 x a la cuarta por z, ¿no? Menos por menos más y cuarta. Y acá sería 6z a la quinta menos x a la quinta. Nada más. Entonces, esta sería la primera derivada con respecto de z para una función implícita, ¿ya? Ahora lo mismo vamos a hacerla con respecto a y. Derivada de z con respecto a y. Derivada de la función con respecto de y. Y acá sería derivada de la función con respecto de z. Fíjense que se anota de forma cruzada, ¿no? Esto va abajo y así. Anoto el signo de fórmula y aplicamos lo mismo, ¿no? Derivada de la función, esta función con respecto a y. Acá hay y, no, 0. Aquí hay y, no hay, 0 también. Aquí hay y, sí. Derivada de y sería 4xy cubo. Aquí no, 0 también. Listo. Ahora, fíjense que aquí dice nuevamente derivar la función con respecto de z. Aquí también me pide lo mismo, ¿no? Fíjense que esto es lo mismo y esto. Por tanto, se lo voy a tiquear a ver para que se note. Acá está. Fíjense, en la fórmula
esto se repite. Fíjense, esto es lo mismo que esto, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, si quieren, pueden derivar la función nuevamente o pueden hacer lo siguiente. Copian lo que ya habían encontrado antes, ¿no? ¿Sí? Copian lo que habían encontrado antes. En ese caso, ¿cuánto sería entonces acá? Directamente si lo copian, sería 6z a la quinta menos x a la quinta. Eso sería, ¿no ves? Ahora este signo negativo lo vamos a utilizar en el numerador para que este se vuelva positivo. Y directamente quedaría 4x a la y cubo. Menos por menos más. Y aquí quedaría 6z a la quinta menos x a la quinta. Entonces, estas serían las primeras derivadas. Ahora, vámonos a la pregunta que hice ahí. Bueno, la pregunta dice determinar lo siguiente. Fíjense acá. Dice, encontrar la derivada segunda de z con respecto de y. Que esto traducido también se lo puedo anotar así. Derivada segunda de z. Lo que ya tenía con y, ahora nuevamente lo vuelvo a derivar con respecto de y. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Lo que ya hemos derivado con respecto a y, fíjense que esta es la derivada con respecto a y, ¿no? Esto de acá, lo tengo que volver a derivar con respecto a y. ¿Sí? Eso me está indicando ahí. Lo derivo nuevamente con respecto a y. Bueno, antes de hacer esto, ¿se entiende lo que hicimos acá, no? Aplicando la función implícita. Les pregunto, ¿no? Para poder revisar por ahí, ¿hay alguna observación? No, está bien, quedó todo claro. Ya. Ahora, cuando es función implícita y es de segundo orden, se hace de la siguiente manera. Ahora, fíjense que aquí, o sea, a partir de aquí, a partir de aquí, ¿no? Se considera como variable. Bueno, en este caso, para entrar la variable sería y, ¿no? Eso es seguro, la variable es y. Y también se considera como variable a z. ¿Por qué? Porque z contiene a y. Por eso se considera z como variable. ¿Ya? Es. ¿Por qué decimos que contiene a y? Porque recuerden que z está en función de x y y. Por eso decimos que z también va a ser variable. O sea, van a ser variable y z. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué va a ser z variable? Porque contiene la variable y por esta condición, que z es una variable dependiente y x y y son variables independientes. Entonces, cuando yo derive la función y z, si hay un producto punto, lo voy a aplicar, ¿ya? Eso. Entonces, aquí decimos lo siguiente. Entonces, como solución, me fijo acá. ¿Dónde está la variable y aquí? Se encuentra en el numerador, ¿no? Aquí está la variable y. Bueno, y acá, como estamos haciendo con respecto a y, x sería como una constante, ¿no? Acá, x es constante. Constante. Ahora, fíjense que la y se encuentra aquí. Este sería variable, ¿no? Pero también z es variable, entonces acá se encuentra también la variable. Ahí nomás sería la variable, ¿no? Aquí implícitamente z contiene a y, por eso es variable, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la fórmula, que sería la fórmula acá, u sobre b, ¿no? La fórmula de u sobre b. Entonces significa que va a ser b cuadrado u' por b menos u por b'. ¿Sí? Eso sería. Entonces, eso voy a aplicar acá. Entonces, en nuestro caso,
Según analizando la fórmula acá, vamos a anotar de la siguiente manera. Bueno, esto para nosotros sería la 1 y todo lo que está abajo sería la b, ¿ya? Entonces decimos nosotros lo siguiente. B voy a elevar al cuadrado. Entonces todo lo que es b lo elevo al cuadrado y voy a anotar de la siguiente manera. Sería 6z a la quinta menos x a la quinta. Esto sería al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la fórmula, ¿no? U sobre b. ¿Ya? Ahora a continuación, ¿qué viene? Derivo u. Derivada de u con respecto a y, ¿cuánto sería acá? Sería 4x por y. Fíjense, derivada de y sería 3, 4 por 3, 12 x y cuadrado, ¿no? Ahora copio b sin derivar, que sería 6z a la quinta menos x a la quinta. Menos, ahora copio u sin derivar, que sería 4x por y a la cubo. Ahora aquí viene la derivada. Derivada de z, ¿cuánto sería ahí? 5, ¿no? 6 por 5 sería 30. Voy a anotar 30 ahí. 30 sería z a la cuarta, ¿no? Ahora aquí, aplicando regla a la cadena, como yo derivé z, a un ladito se anota esto. Como es con respecto de y, entonces aquí anotaría derivada de z con respecto de y. No lo puedes anotar con otro color. Lo anoté ya. Ahí está con rojo, ¿no? ¿Sí? O sea, fíjense que hemos derivado z, ¿no? O si quieren, ese más lo anotamos. Esta derivada, ¿no? Lo vamos a hacer con un color celeste, ¿ya? Y disculpa, ahí derivaste 6 por 5, 30, ¿no? Lo ¿cuál multipliqué. derivaste ahí? ¿Cuál derivaste? El z estoy derivando acá. Fíjense el z. Derivada de z sería 5, ¿no? 5 menos 1 sería z a la cuarta, ¿no? Entonces aquí, ese 5 pasa abajo, multiplica, ¿no? 6 por 5, 30, y aquí quedaría z a la cuarta, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Derivo el 5, Sí, 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 entiende, sí, se 6 por entiende. 5, 30. Entonces le resto mentalmente menos 1, queda 4, ¿no? ¿Sí? Y un ladito se anota derivada de z con respecto a y, porque z contiene a y, ¿no? Eso. ¿Bien? Vamos, ¿Listo? tengo una duda. ¿Y la menos x, qué pasa con la variable x al exponente a la quinta? Ya. Ahora, fíjese ahí. Usted está derivando con respecto a y. ¿Quiénes son variables acá? Y y z. Entonces, x, ¿cómo es? Es una, aquí lo anotamos, ¿no? Es una constante. Entonces, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Así que aquí lo anotamos, sería 0. ¿No ves? Derivada de la constante, que es x, sería 0, ¿no? Porque estamos derivando con respecto a y. Las únicas variables aquí son y z. ¿Ya? ¿Te entiende, no? Sí, está claro, está claro. Ahora, fíjense aquí lo novedoso de esto. Derivada de z con respecto a y, ¿cuánto vale para nosotros? Todo esto acá, ¿no? Entonces lo único que tienen que hacer acá es reemplazar esta derivada donde está con color rojo. Y así ya tienen la derivada segunda, que lo voy a anotar, derivada segunda de z con respecto a y. Lo voy a anotar así como está la pregunta. Bueno, acá lo que seguiría sería hacer ordenar, ¿no? Ya, acá para que se entienda voy a anotar lo siguiente. Ya vamos a anotar esto, ¿ya? Para que lo revisen después, ¿no? Esto de acá para nosotros dijimos que era U'. Esto de acá solamente B, sin derivar. Esto de acá sería U sin derivar. Y este de acá sería el B', ¿no? Listo. Ya después ya ustedes lo revisan. Eso es lo que hicimos acá, V, ¿ya?
Ahora lo que tocaría como segundo paso, bueno, acá nos olvidamos anotar esto acá más. Esto de acá es B, ¿no? Este es B. Como está en la fórmula, ¿no? U sobre B. Acá hemos especificado. Ya, una vez hecho, entonces, ahora lo que tocaría sería reemplazar, ¿no? ¿Cuánto vale esa derivada de z con respecto de y? Y lo vamos a anotar acá. Acá, si quieren, ya lo pueden juntar todo, ¿no? De todas maneras, yo lo voy a anotar así nomás. 2xy cuadrado. Acá sería 6z a la quinta menos x a la quinta menos, acá sería 4x por y cubo. Y acá tendrían esto, ¿no? 30 por z a la cuarta. Ahora, esa derivada, ¿cuánto vale? Voy a hacer con otro color. Derivada de z con respecto a y, lo encontramos en la primera derivada, ¿no? Sería 4x por y al cubo dividido entre 6z a la quinta menos x a la quinta. O sea, lo reemplazan nomás, ¿ya? Lo reemplazan nomás, lo que vale esa derivada. Ahí. 0 menos esto quedaría lo mismo, y aquí quedaría 6z a la quinta menos x a la quinta al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio. Ah, o sea que lo que está arriba lo reemplazaste, lo rojo abajo, ¿no? Sí, y recuerden que ese color rojo ya lo encontramos esa derivada, ¿no? Derivada de z con respecto a y es esto de acá. Ahí se lo reemplazo. Y ahí quedaría la segunda derivada de una función implícita. Si quisieran la tercera, esto nuevamente lo derivan con respecto a la variable. Digamos, si derivan esto con respecto, si quieren la tercera derivada de este ejercicio, esto derivan, pero nuevamente consideran, ¿no? Y es variable y z es variable. Y x sigue siendo constante, ¿no? Bien, es. No sé si hay alguna pregunta, un poquito largo, ¿no? Pero fíjense que este es el procedimiento para resolver derivadas implícitas de segundo orden, tercero, cuarto, etcétera. Lo mandan el video, por favor, al grupo, el que grabó. Está Ahora todo aquí, claro, auxiliar. fíjense, por si acaso aquí vamos a explicar este detalle que no lo hemos visto. Por ejemplo, acá si encuentran esta derivada, ¿qué les indica? Por si acaso, esta es primera derivada, siempre se lee así, de izquierda a derecha, primera derivada. Y esto acá indica segunda derivada. Así se lo lee las exponentes acá, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer acá? Por ejemplo, para el segundo ejercicio, primero encuentran la primera derivada de z con respecto a y de forma implícita, ¿no? Esa derivada ahora lo derivan con respecto de x, considerando que x y z son variables y y se comporta como una constante. Bien, entonces cada vez que ustedes deriven z, a un ladito anotan esto, ¿no? Derivada de z con respecto a y. Por ejemplo, si tuvieran acá z a la cuarta, vemos, su derivada de esto sería 4z al cubo, ¿no? Por derivada de z con respecto a la variable, ¿no? Si hacen con respecto a x sería y respecto a x. Así. Solamente donde está z se anota a un ladito la derivada. Eso es porque es debido a una regla de la cadena ahí. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Bueno, si no hay preguntas, yo creo que aquí terminamos la clase. ¿Bien? Bueno, nuevamente No se olviden de enviarlo el video, por favor. les aclaro lo siguiente. Entonces, hemos visto este ejercicio, entonces va a entrar también a su examen. ¿Ya? Así. No va a ser, o sea, el concepto ya está, ¿no? Tal vez puede ser sea el mismo, así como lo ven, y le aumente, en vez que sea 1, que sea 20, digamos. Y al derivar una constante es 0, ¿no? Prácticamente va a ser el mismo procedimiento. ¿Ya? No les voy a colocar algo complicado. Lo importante es que sepan hacer el procedimiento. ¿Sí? Eso.
Bien, entonces ya tienen 4 preguntas hasta ahí, ¿sí? Bien, por si acaso el examen lo vamos a tomar a comienzo del otro mes, ya porque el ingeniero me dio hasta el fin de mes, pero como ven el avance, nosotros pasamos una vez a la semana, ¿no? En cambio el ingeniero pasa 2 veces a la semana y les llena de tareas, ¿no? Entonces, que yo más les tome examen y les ponga un práctico, es un poquito largo, entonces le estoy avisando con tiempo, ¿no? La primera semana de julio va a ser ya. Lo voy a anotar en el grupo de todas maneras, ¿ok? Di- Disculpad, esto va a entrar al examen. Esto, el del práctico 7, el número 3, el uno que hicimos también. ¿Cuáles son los 4 ejercicios que dijiste? Ya, Para que lo tomen en cuenta. ya vamos por ejemplo, bueno, entonces, la primera ayudantía vimos dominio, ¿no? Dominio y vimos el tema de, bueno, vimos dominio, ¿no? Esa va a ser una pregunta. Inclusive en el video les avisé, ¿no? Ahí quedamos 2 preguntas. Esta va a ser una tercera pregunta. Lo que vimos el rato va a ser una cuarta y esto lo último sería una quinta pregunta, ¿ya? Esta acá sería entonces la quinta pregunta. Bien, les voy a enviar al grupo más o menos las preguntas que van a entrar y va a ser de lo que vimos en la ayudantía. No va a ser, Mejor. sí, no va a ser fuera de la ayudantía, ¿ya? Eso les Sí, aclaro. mejor. Si asistieron a la ayudantía lo van a hacer, no van a tener ningún problema. Si no asistieron y medio que lo miraron el video, no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, de preferencia miren los Mejor. videos Está bien. y si tienen dudas me escriben, ¿no? Entre semanas o un rato hacemos un Zoom y les explico, ¿no? Esto es así, así, ¿ya? Ok. Eso. Bien, Ok. listo. Si no tienen más preguntas, aquí te damos, ¿sí? Que tengan buenas noches.